Buenas tardes y bienvenidos a una nueva cita con Achucarro Forum, ciclo de conferencias divulgativas organizadas por el Centro Achucarro de Neurociencias, con el objetivo de acercar a la sociedad los temas que surgen interés o debate y que tienen relación con el cerebro y su conocimiento. Doy también la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de streaming o transmisión en vivo. Quiero destacar que al terminar la conferencia abriremos un turno de preguntas con la oradora. Realidad virtual y cerebro es el título de la conferencia de hoy que impartirá la investigadora María Victoria Sánchez Vives, Mavi. El tema de la conferencia es un tema emergente en la neurociencia actual que viene acompañado por un enorme desarrollo tecnológico en el diseño de entornos virtuales que pueden ser utilizados, entre otras cosas, para el entendimiento básico del funcionamiento del cerebro, para el diagnóstico de enfermedades neurológicas y su tratamiento e incluso para la reparación del daño cerebral. La percepción es un concepto complejo que se define como el modo en que nuestro cerebro vincula los estímulos que permanentemente excitan nuestros sentidos y a partir de ellos genera una percepción global. La realidad virtual nos proporciona una herramienta valiosa para estudiar el proceso de percepción en el cerebro, así como para estudiar nuestras respuestas emocionales, cognitivas y comportamentales ante diferentes situaciones. En relación a todos estos conceptos, abarcados desde distintas ciencias cognitivas, en esta conferencia se tratarán cuestiones de ámbito neurocientífico e incluso del ámbito filosófico. Cuestiones tales como ¿en qué medida la realidad que percibimos proviene del exterior o es recreada por nuestro cerebro? ¿Cuáles son los efectos de la realidad virtual en la percepción biológica? ¿Hemos comenzado un camino de no retorno hacia la vida en mundos virtuales? ¿Cómo nos transformará este proceso? Para responder a todas estas cuestiones, hoy tenemos entre nosotros a Mavi Sánchez Vives, doctora en neurociencias, profesora investigadora y CREA en el Instituto IDIBAPS y profesora adjunta de Fisiología Básica de la Universidad de Barcelona. Mavi lidera el grupo de neurociencia de sistemas en IDIBAPS y es además codirectora del laboratorio EVENT, donde se desarrollan entornos virtuales con aplicación al estudio de la psicología y de las neurociencias. Anteriormente, Mavi fue investigadora del Instituto de Neurociencias de Alicante y se formó como investigadora postdoctoral en la Universidad de Rockefeller y de la Universidad de Yale. Mavi tiene una dilatada trayectoria en el estudio de mecanismos de regulación y codificación de la actividad neuronal y sus consecuencias sobre circuitos y redes neuronales en diferentes áreas del cerebro. Concretamente, ella es experta en el estudio del procesamiento de la información de los sistemas sensoriales y del procesamiento espacial que sucede en el hipocampo. Mavi, agradecemos mucho tu visita a Bilbao y te cedo la palabra para que nos adentres en la realidad virtual y el cerebro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la estupenda presentación y muchas gracias por darme la oportunidad de venir y por la invitación. Voy a hablar sobre cerebro y realidad virtual y este trabajo lo hemos realizado en el Event Lab, entornos virtuales en neurociencia y tecnología, y ahora ha surgido una spin-off, Virtual Bodyworks, del Event Lab para desarrollar aplicaciones. Bien, bueno, pues voy a empezar comentando un trabajo muy breve, casi anecdótico, que se publicó en la revista Nature en 1998, una página o media página, un trabajo muy corto y que ha tenido bastante impacto, como voy a contar. Muchos de ustedes quizá lo conocerán, y es un trabajo de Bobitnik and Cohen, donde describieron un fenómeno que se llama la ilusión del brazo de goma. Y lo que ellos vieron, lo que describen en este trabajo, es que si uno ve un brazo de goma situado delante y el experimentador estimula o toca el mismo sitio, el brazo de goma y el brazo real, que está fuera de la vista, la persona, el sujeto, experimenta una ilusión de que ese brazo de goma situado enfrente, en realidad tiene la sensación de que le pertenece, de que es su brazo, a pesar de que hay una distancia, como pueden ver, entre el brazo real y el brazo de goma. Esto es algo que todo el mundo lo puede probar luego en su casa, es muy fácil de hacer. Lo que
lo que están aquí haciendo es lo que nosotros llamamos, y me referiré a ello, como correlaciones multisensoriales. Y multisensoriales son porque hay una correlación visual con una correlación táctil. Esta correlación ocurre tanto en el tiempo, se tiene que hacer a la vez, como en el espacio, debe corresponder, claro, al mismo dedo. Esta es otra forma de ver este experimento, y hay un fenómeno, y es que en cuanto uno no lo hace a la vez, en cuanto no hay correlación temporal o cuando es asíncrono, la ilusión se desvanece. Bien, o sea que hay una ilusión de propiedad de este brazo y también hay una ilusión de desplazamiento, es decir, si le dicen al sujeto señala por debajo de la mesa dónde está su brazo, ya no va a tocar debajo de su mano de verdad, sino que se va a desplazar hacia la mano de goma, como que ya no sabe bien dónde está su brazo. Bueno, pues este pequeño artículo lo he mirado hoy, a día de hoy tiene 2.165 citas, que son muchas, y quiere decir que es un trabajo que es referencial. Y voy a mostrar un vídeo, por supuesto las ilusiones corporales, y voy a mostrar muchas a continuación, son un fenómeno subjetivo. Es decir, siempre hay que preguntar al sujeto, ¿no? ¿Usted ha notado, qué ha notado, etcétera? Pero claro, los científicos siempre tenemos que cuantificarlo, tenemos que medir de alguna forma, aparte de que haya cuestionarios para tener una medida de la parte subjetiva, queremos tener medidas objetivas. Y las medidas objetivas que se tienen en este tipo de ilusiones pues son, por un lado, el poder señalar la posición para ver si hay un desplazamiento en la sensación de la mano, y se hacen otras, como una que van a ver en el vídeo que voy a mostrar. En este caso lo estamos haciendo, como ven, con un guante. Este es el brazo de verdad y este es un guante simplemente, y como ven hay una correlación temporal y, como pueden ver, esa es una forma de medirla. Si el fenómeno de ilusión de propiedad funciona, si se intenta lesionar el brazo de goma, la persona va a responder quitando su propio brazo, ¿no? Esta es otra forma de objetivar. Habrá otras, algunas de ellas las mostraré. Entonces, ¿por qué ha tenido tanto impacto un trabajo tan pequeño, tan sencillo? Pues porque tiene unas implicaciones muy importantes. Por un lado, demuestra que podemos sentir un objeto externo como parte de nuestro propio cuerpo. Por eso uno quita la mano si le van a lesionar, porque de pronto siente que es parte de su cuerpo. Y esto implica que la representación interna de nuestro cuerpo no es fija, está sujeta, puede modificarse. Por otro lado, quiere decir que nuestra propiocepción, el sentido de posición, está influido por otros sentidos. Es decir, ahora todo el mundo cierra los ojos y sabe dónde están los brazos, dónde están las piernas, eso es la propiocepción, pero influye, como hemos podido demostrar, influye mucho dónde las veamos, o sea que no es tan firme el sentido de la propiocepción como parece. Y por otro lado, sugiere que la representación de nuestro cuerpo, que creemos que es muy estable, en realidad depende de las correlaciones multisensoriales. Bien, entonces, esta ilusión del brazo de goma coincidió, o a lo mejor hasta cierto punto inició, contribuyó a iniciar todo un campo que ahora nos podemos referir a él con diferentes nombres, pero es un campo que se ha expandido tremendamente desde el año 2000 o del final de los 90 o desde el principio del año 2000, que es el área de estudio de representación corporal, también se llama esquema corporal, imagen corporal, etc. Body ownership, embodiment. Es un área que se ha expandido tremendamente y que, si uno ve el número de publicaciones, pues en estos años han pasado de ser 0 o muy pocas a un enorme número de publicaciones. ¿Y por qué la descripción de esta ilusión ha coincidido con eso? Pues porque en realidad el campo de la neurociencia estaba maduro para ello, porque realmente se habían descrito mucho antes muchísimas ilusiones corporales, se conocían muchas ilusiones de transformación corporal, sin embargo no iniciaron un campo de representación corporal. Y es porque la neurociencia no estaba madura, no era el marco adecuado, no había el marco conceptual para que ese campo emergiera. ¿Y esto, por qué estaba madura la neurociencia para ello? Pues por un lado porque en los años 90
cambió mucho la idea del cerebro. Desde el final de los 80 pasó de tenerse una visión relativamente, el cerebro tiene unas conexiones y es relativamente rígido, es decir, durante el desarrollo y hasta el inicio de la madurez hay cambios, pero a partir de ahí es relativamente rígido. Y sin embargo, se empezaron a acumular muchas evidencias de que no es así, de que el cerebro en realidad cambia continuamente y es lo que nosotros llamamos bastante plástico, es modificable. Y en los años 90 pues incluso se había demostrado que podían incluso generarse neuronas nuevas en la madurez, etcétera, que anteriormente era un concepto impensable. Por otro lado, en el estudio de los sentidos se pasó a un paradigma multisensorial. Hasta los 90 también pues había neurocientíficos que estudiaban la visión, que estudiaban la audición, que estudiaban el tacto, pero no se estudiaban conjuntamente. Y se pasó a una visión más integradora. Por otro lado, se pasó de una visión de la percepción como un fenómeno pasivo a un fenómeno activo, a que lo que nosotros esperamos, a que nosotros tenemos una participación activa en cómo procesamos los estímulos que nos vienen del exterior. Y por otro lado, también a partir de los 90 hubo un gran desarrollo de las técnicas de imagen cerebral, y todo ello ha contribuido a que haya este cambio en el interés. Entonces, ¿cómo reconocemos en general que nuestro cuerpo es nuestro? Es decir, si yo ahora les pregunto ¿cómo saben dónde están los brazos? Pues uno puede decir, bueno, sé que es mi pierna pues porque la toco y la noto, sé que es mía o la muevo y la veo moverse, por lo tanto sé que es mía. O por ejemplo, en un campo quirúrgico que están todas las manos con guantes, pues uno puede mover la mano y ver cuál es la que se mueve, es la propia, si no se puede confundir con la de al lado. Bien, como decía, hay muchas ilusiones de transformación corporal y son muy ilustrativas de esa plasticidad en la representación del cuerpo que tiene el cerebro. Y además una cosa muy interesante es que el cerebro en ese aspecto es tremendamente pragmático, es muy flexible, no tiene una idea preconcebida de que el cuerpo tiene que ser tal y como lo conocemos. Y hay una ilusión, por ejemplo, que también la pueden hacer, es muy sencilla, y aquí estoy tocando la nariz a este chico y en sincronía toco con su dedo la nariz del de delante. Como tiene los ojos cerrados, el cerebro está recibiendo una información táctil en su propia nariz y a la vez tiene una actividad motora y nota una nariz y por lo tanto una forma lógica de interpretar esa situación es que la nariz se haya elongado y se produce una ilusión que se llama ilusión de Pinocho de elongación. Uno tiene la sensación por momentos de que su nariz es muy larga. Y esto ilustra muy bien esa flexibilidad, es decir, tiene sentido, no es algo que uno se encuentre en la vida diaria, ese tipo de correlaciones. Es decir, en la vida diaria normalmente unas correlaciones tan precisas en el tiempo no se producen por casualidad. Por lo tanto, cuando se producen tendemos a asociarlas y a interpretarlas como tal. Pero existe esa flexibilidad para asumir, pues mi nariz es muy larga. También, y esto también se puede hacer muy fácilmente, se puede hacer incluso con una mano, o sea, en el espacio vacío. Es decir, si uno hace estimulación pero sin mano de goma, incluso con el espacio vacío, pero si mantiene al tocar una especie de volumen, se puede incluso tener una ilusión de que la mano se ha hecho transparente. Quiero poner ejemplos para ver que hay esa flexibilidad bastante grande. Bien, bueno, se ha estudiado cuáles son las bases cerebrales, qué zonas cerebrales se activan en estas situaciones. Este es un trabajo de Henry Kerson en el que describe otra ilusión muy interesante que es de ensanchamiento y estrechamiento corporal, que ya no voy a entrar a describirla para no tardar mucho, pero si alguien tiene interés luego le puedo dar la referencia. Es una ilusión de ensanchamiento y estrechamiento corporal y bueno, no existen unos receptores en nuestro cuerpo para que estén asociados al tamaño del cuerpo. Es decir, existen receptores de temperatura, de tacto, etcétera, pero no hay una vía que sea la vía de representación corporal. Sin embargo, hay áreas, generalmente áreas de asociación, y no entraré en detalle, hay muchas áreas implicadas que
en este caso, por ejemplo, de transformación corporal, pues se activan en correlación con cómo de intensa es la ilusión. En este caso son áreas de asociación somatosensorial. Es decir, que se tiene una idea de qué zonas se activan cuando ocurren estas transformaciones corporales. Por lo tanto, por lo que he contado hasta ahora, nuestra imagen es muy plástica y se reconstruye continuamente basada en las correlaciones sensorimotoras, y esto quiere decir que, a pesar de esa impresión que tenemos todos de durabilidad, de permanencia de nuestro propio cuerpo, que en realidad es como nuestro propio yo, ¿no? Parece que es algo muy estable, está siempre ahí. Sin embargo, se puede alterar profundamente por las contingencias de los estímulos y por las correlaciones que uno encuentra. Es decir, es una representación que es muy variable y no tan estable como tenemos la sensación subjetiva. Y esto es lo que va a permitir, lo que después contaré, que es, como existe esta plasticidad en la representación de nuestro cuerpo, es lo que va a permitir que de hecho podamos sentir cuerpos virtuales como propios, que es de lo que tratará la mayor parte del resto de la charla. En cualquier caso, quería mencionar que de todas formas por la neurología ya se conoce desde siempre que existen alteraciones de la representación corporal, que si hay lectores aficionados a Oliver Sacks, por ejemplo, él los ha descrito de una forma muy visible y muy interesante, que son que determinadas lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares, etcétera, pueden dar ilusiones de transformación corporal que son muy extremos y muy extraños, como por ejemplo pues tener un brazo o un tercer brazo, o por ejemplo los síndromes de negligencia, que no se reconoce una parte de la mitad del cuerpo como propia, o incluso ilusiones de estar fuera del cuerpo. Ahora pondré una imagen de ella. O también todo el mundo ha oído hablar de los miembros fantasma en amputados, ¿no? Cuando hay una amputación, pues es muy frecuente que se siga sintiendo el brazo o el pie que ya no está, y se sigue sintiendo, y sobre todo es algo problemático cuando además produce dolor, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que además de las ilusiones corporales que he mostrado, la neurología ya conocía bien el que pueden existir ilusiones corporales muy extrañas. Y por lo tanto, bueno, aquí esto es muy interesante también, y es no solo se pueden producir en patologías, sino que además, en este caso, en un trabajo de Olaf Planke, demostró cómo con TMS, con estimulación magnética transcraneal, no en todo el mundo, pero en algunas personas, estimulando en esta zona temporoparietal, se podía producir, por ejemplo, una ilusión de estar fuera del cuerpo. La clásica out of the body experience, la sensación que habrán oído hablar algunas veces de estar viéndose desde el techo y ver el cuerpo abajo. Eso se puede evocar en algunos casos bien por lesiones, por algún tipo de alteración cerebral, o incluso se puede inducir en algunas personas simplemente estimulándole con estimulación magnética al cerebro. Es decir, que ese tipo de ilusiones existen. Bien, bueno, pues ahora voy a pasar a la realidad virtual, y lo que quería mostrar hasta ahora es que existe esa posibilidad de que se altere la representación de nuestro cuerpo, y como existe esa posibilidad es por lo que vamos a poder hacer esto en realidad virtual. Bien, entonces, ¿qué es la realidad virtual? Bueno, ahora está muy de moda y el gran boom de la realidad virtual, todo el mundo habla en la televisión, en las noticias, es un tema en el que hay mucho interés, y la razón por la que en este momento hay tanto interés en realidad virtual es porque por fin empiezan a salir aparatos de realidad virtual que son asequibles, que son baratos, muchas veces en realidad son teléfonos móviles que se pueden colocar en una especie de marco, de gafas, y empiezan a estar disponibles, y dentro de poco es de esperar que a partir de los próximos 2 o 3 años pues todo el mundo empieza a ver esta realidad virtual
porque se ha vuelto asequible y porque puede estar en nuestras casas, ¿no? Aunque en este momento se puede comprar fácilmente, pero casi no hay contenidos. Sin embargo, pues hay 30 años de investigación en realidad virtual con sistemas que estaban en los laboratorios y que eran muy caros y que eran muy aparatosos y por lo tanto pues, la gente en la calle pues, no se conocía tanto, ¿no? Entonces, bueno, he puesto esta foto de Neo en Matrix. Bueno, mucha gente conoce la película de Matrix, donde todo el mundo vive en un mundo que es virtual. Entonces, ¿qué es la realidad virtual? Bueno, la realidad virtual es la representación digital de un entorno que nos rodea completamente. Y ahora lo voy a mostrar. O sea, y voy a hablar de entornos completamente inmersivos, ¿eh? Luego, si quieren, pues podemos hablar de que hay otro tipo de realidad virtual que es aumentada, pero voy a hablar exclusivamente sobre entornos virtuales totalmente inmersivos. ¿Y en qué consisten? Bueno, pues en vez de recibir la información sensorial del mundo real, es decir, la visión, la audición, incluso el olfato, todo el tacto con mayor dificultad se reemplaza por información generada por un ordenador. Esta información rodea a la persona completamente, es decir, es muy diferente de ver algo en una pantalla de ordenador, porque si nos damos la vuelta, la realidad digital va a continuar. Por ejemplo, bueno, aquí también pueden ver, hay seguimiento de la cabeza, eventualmente de las piernas y de los brazos, no siempre, normalmente los sistemas más básicos solo tienen seguimiento de la cabeza. ¿El seguimiento de la cabeza qué permite? Pues permite que la realidad, el display, digamos, varíe en función de dónde está nuestra cabeza. Esto hace que si mientras yo estoy mirando una pantalla de ordenador, si me muevo la pantalla sigue mostrando lo mismo. Pero si estoy viendo realidad virtual y hay una mesa virtual, en vez de esta mesa, yo podría mirar debajo de la mesa, porque el display, lo que me muestra esa realidad virtual, se va a actualizar en función de dónde está la posición de mi cabeza. Y eso nos permite pues, mirar las cosas desde todos los puntos de vista, girarnos, etc. Y aquí voy a poner un pequeño vídeo para ilustrar esto. Y es un chico que está viendo en realidad virtual y ven que se mueve, está en otro sitio, ¿no? Se mueve y ahora salta un poquito para atrás, es decir, está reaccionando a un entorno que él ve y nosotros no. Y ahora aquí voy a mostrar otro vídeo. En este caso sí que hay un traje, esto es en nuestro laboratorio, con seguimiento de todo el cuerpo, y esto es lo que él ve. Es una realidad que le rodea, es decir, él está mirando hacia atrás, pero además, si ven, voy a volverlo a poner, ven que se ven sus piernas, que son ahora virtuales, ¿lo ven aquí? Él está moviendo las piernas y esto hace que se muevan sus piernas virtuales también, que se ven, y de hecho se ve aquí, él se ve reflejado en un espejo y sus movimientos se ven reflejados, es decir, tiene un cuerpo virtual que lo puede ver cuando mira hacia abajo y se puede ver además sus propios movimientos en el espejo. Durante la charla veremos varios vídeos de este tipo. Es decir, no solo hay una representación del mundo exterior, sino también de sí mismo. Bueno, hay otras formas de representación de displays, digamos, de realidad virtual. Ahora mismo casi todo lo que se está hablando son de displays individuales, pero también existen otros que nosotros hemos utilizado bastante tiempo también, que son de proyecciones en las paredes y que también, bueno, hay estereoscopía. Me había olvidado de comentar que, claro, hay visión en 3 dimensiones, hay estereoscopía y eso es lo que hace que, por ejemplo, esta persona está aquí cogiendo un pez porque él ve que el pez está aquí, porque hay una visión tridimensional, que es otra diferencia normalmente de lo que podemos ver en una pantalla, aunque ahora ya todos hemos visto también que se puede ver el cine en 3 dimensiones, ¿no? Pero bueno, ahora hay una tendencia mayor a lo que se llaman head-mounted displays, a los displays en la cabeza. Bueno, entonces, cuando empezamos a estudiar el cuerpo en realidad virtual, la representación corporal, lo primero que nos planteamos fue, bueno, pues si podemos tener ilusión de propiedad sobre un brazo de goma, ¿podríamos tener la misma ilusión con un brazo virtual?
Y lo primero que hicimos fue este experimento. En este caso pueden ver aquí un brazo en la pantalla. Aquí hay un sistema de seguimiento, de tracking, y tiene unas gafas que permiten visión estereoscópica. Y desde el punto de vista del sujeto, aunque nosotros veamos el brazo aquí en la pantalla, en realidad desde su punto de vista el brazo sale de su hombro. Está viendo este brazo en 3 dimensiones saliendo de su hombro. Y lo que hicimos fue reemplazar el experimento del brazo de goma, pero lo hicimos con un brazo virtual y proporcionando estas correlaciones visuotáctiles. La visión viene de la pantalla y la estimulación táctil viene del tacto en su propia mano, que como pueden ver aquí es sincrónico y en este caso es asincrónico. Por un lado va el estímulo táctil y por otro el visual. En este caso pudimos ver que se produce una ilusión de propiedad del brazo virtual igual a la que se produce con el brazo de goma y en este caso no, tal y como, es decir, es prácticamente igual. También medíamos lo que he contado antes, que es el desplazamiento propioceptivo, que quiere decir que al sujeto se le dice que señale por debajo de la mesa dónde está tu mano, donde esté el centro de tu palma, vas a pegar esto. Y entonces se mide cuánto desplazamiento propioceptivo hay, porque como decía antes, buscamos siempre medidas objetivas. Hacíamos otra medida objetiva que era hacer un electromiograma, un registro de la actividad muscular para ver si cuando se movía el brazo virtual se evocaba algún tipo de actividad muscular. Bien, entonces no voy a entrar en detalles, pero lo que hicimos fue repetir exactamente el mismo tipo de cuestionarios, etcétera, que se había hecho en el trabajo original de Bobitnik and Cohen, y vimos que daba valores idénticos a los que se obtenían con el brazo de goma cuando la situación era síncrona y cuando era asíncrona, como pueden ver, las palabras, las respuestas caían totalmente porque la ilusión se desaparecía totalmente. Y medíamos un desplazamiento de 30 milímetros. Bueno, lo que muestra aquí es que, además, entre el aspecto subjetivo de sentir que el brazo era propio y el aspecto objetivo, que en este caso era la medida de microactividad en el electromiograma, pues hay una relación, una correlación clara, de forma que bueno, el brazo virtual se movía y había una respuesta que se podía medir en la actividad muscular. Y después la gente comentaba cosas muy interesantes y muy ilustrativas. Por ejemplo, esto es muy interesante porque nos lo decían prácticamente todos. El brazo real, como han visto, estaba apoyado en una caja, pero el brazo virtual estaba así al aire, estaba en esta posición. Y casi todos los sujetos nos decían: «Hey, he acabado un poco cansado de tener el brazo levantado tanto rato». Pero en realidad solo era el brazo virtual el que estaba levantado, el brazo de verdad estaba apoyado en una caja y sin embargo todo el mundo sentía que había estado manteniendo el brazo en alto. Y después pues reportaban otro tipo de sensaciones después del experimento, como sentí que el brazo ahora se me va para arriba, la posición del otro, o que el brazo real lo siento ahora más largo, o sentí un tercer brazo delante de mí en esta posición durante 20 minutos. Es decir, un efecto post-experimento que duraba alrededor de unos 20 minutos en el que sentían algún tipo de asimetría entre los brazos o actividad o cansancio muscular, etcétera, porque un poco nos decían que ese brazo virtual lo habían estado sintiendo como propio. Bien, casi todos los experimentos se habían hecho con estimulación visuotáctil y nosotros nos preguntamos si era necesario que hubiera estimulación táctil o con movimientos simplemente se podría evocar. Y bueno, lo que hicimos fue poner un guante que monitorizaba el movimiento de la mano y lo que hicimos fue no dar estímulo táctil. Ahora no quiere... Estaba fallando este vídeo. Bueno, lo que hicimos
fue que el brazo virtual se moviera los dedos en correlación con el brazo real o sin correlación con el brazo real, en vez de la correlación visuotáctil. Y básicamente lo que vimos con este experimento es que, de nuevo, la ilusión es prácticamente igual. Y esto lo hicimos hace varios años y después ha habido montones de experimentos en los que hemos comprobado reiteradamente que da igual hacer correlación visuotáctil que hacer una correlación visuomotora. La ilusión se produce con la misma intensidad y en este caso vemos que la ilusión correlaciona bien con el desplazamiento propioceptivo. En este caso, como había movimiento, no podíamos hacer la medida del electromiograma como antes. Bueno, y otro aspecto interesante es el uso de interfaz cerebro-ordenador. La interfaz cerebro-ordenador consiste en registrar la actividad cerebral, analizarla online y utilizar esa actividad para mover prótesis, sillas de ruedas, brazos robóticos, realidad virtual, etcétera. Lo voy a contar un poco rápido, pero si luego alguien tiene una pregunta me puede preguntar. Este es de un artículo del 2012 en el que esta señora, que tiene una lesión espinal, tenía implantados estos electrodos, en este caso de forma invasiva, en su cerebro, y al pensar en mover el brazo, esta actividad neural se utilizaba para mover este brazo robótico y le permitía beber controlando el movimiento. Esto es lo que se llama una interfaz cerebro-ordenador. Nosotros lo utilizamos no de forma invasiva, sino con electroencefalograma, utilizando paradigmas, en este caso, de imaginación de movimiento, que están descritos y son se miden eventos de sincronización o desincronización en determinadas frecuencias. Básicamente, uno se imagina un movimiento, se mide la actividad cerebral y esa actividad se utiliza para mover algo. ¿Qué se puede mover? Bueno, pues cualquier cosa. Se puede interaccionar con un ordenador, eso permite que gente que tenga una parálisis total pues pueda, por ejemplo, navegar por internet o mover un cursor. También se investiga bastante para controlar, por ejemplo, sillas de ruedas, o en nuestro caso, como mostraré ahora, pues para mover un cuerpo virtual, un brazo virtual. Se utiliza también para mover robots y se ha utilizado, de hecho, para estimular otros cerebros como prueba de concepto, pero es una posibilidad. Y lo que hicimos fue ver si controlando con imaginación motora un brazo virtual se producía también una ilusión de propiedad. Lo que pasa es que teníamos que utilizar un paradigma que no es muy directo. En realidad, para abrir y cerrar la mano virtual utilizábamos pensar en la mano o pensar en el pie. Y esto es un poco raro, ¿no? Pensar en el pie para cerrar la mano, y lo que vimos es que se producía una cierta ilusión, que en realidad es más bien porque el brazo está en la posición correcta y se ve desde el punto de vista de primera persona, es decir, que se ve saliendo el brazo del sitio correcto, etcétera, pero era una ilusión muy débil y no había desplazamiento propioceptivo. Es una prueba de concepto de que se puede utilizar la interfaz cerebro-ordenador para controlar un cuerpo virtual, pero utilizando este tipo de paradigma pues no es ideal, pero bueno, se pueden utilizar paradigmas mucho más perfeccionados y existe esta posibilidad. Bueno, pues ya tenemos el cuerpo, el brazo, ¿no? El brazo se puede sentir como propio. Bueno, pues hay que ir al cuerpo entero, se puede utilizar el cuerpo entero. Henry Kerson había descrito que esto se podía hacer con un maniquí. Él, en vez de usar realidad virtual, lo que utiliza es un vídeo, o sea, un visor, en el que ven aquí este visor y la persona lo que hace es ver a través del visor de este maniquí. De forma que este señor mira hacia abajo y lo que ve es el cuerpo del maniquí. Y voy a poner un vídeo que ilustra este experimento.
Y como pueden ver, hay la estimulación sincrónica, en este caso visuotáctil, porque él está viendo, y en este caso veían la respuesta al cortar el maniquí. O sea que, digamos que demostraron que sí, que igual que se produce la ilusión de propiedad de un brazo de goma, pues se puede producir la ilusión de un cuerpo entero. Y eso fue lo que hicimos en realidad virtual. Bueno, este es un experimento, estoy mostrando aquí cómo hicimos el cuerpo entero y lo que se ve aquí es la correlación visuotáctil. Como pueden ver, al sujeto le tocaba el hombro el experimentador, pero ellos veían a esta señora y como ven es además el cuerpo de una niña. Voy a mostrar más ejemplos que lo pueden ilustrar mejor. Y aquí se ve muy bien la correlación visuomotora, pero en este caso del cuerpo entero. Como pueden ver, hay un seguimiento en este caso del cuerpo. La persona no solo tiene la correlación con su propio, no solo tiene la correlación que ve en primera persona sus propios brazos virtuales, sino que además se ve en el espejo y se ve moviéndose en correlación con lo que está haciendo. Y de esta forma se multiplica, digamos, esa correlación visuomotora. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué es útil que sintamos como propio un cuerpo virtual? Pues, por un lado, es una herramienta para estudiar cómo el cerebro genera esta representación corporal. Por otro lado, puede servir también para entender mejor patologías que afectan a la representación corporal, como las que he mencionado antes. Por otro lado, hay un gran interés en la utilización en rehabilitación física o rehabilitación neurológica y también en terapias de alteración de la imagen corporal, como anorexia, etc. Y, por supuesto, pues en entretenimiento, entrenamiento, etc. Estas son unas aplicaciones bastante obvias, ahora después mencionaré otras, y como herramienta para estudiar cómo el cerebro genera nuestra representación corporal, un tema que a mí me ha interesado es explorar algunos de los límites, es decir, qué funciona y qué no funciona cuando queremos sentir un cuerpo virtual como propio. Por ejemplo, nos planteamos en qué medida es crítico el realismo visual. En este caso, por ejemplo, pueden ver que hay una sombra, hay más realismo y cuando se mueve la bolita pues hay una sombra y hay sombras por todos sitios, son sombras dinámicas, etc. En general hemos visto que el realismo visual no es muy crítico, es muy importante que haya correlaciones correctas, pero el que haya más precisión o más realismo no es muy crítico. Otra cosa interesante es ver en qué medida el cuerpo virtual y el cuerpo real tienen que estar colocalizados. Y vimos que esto no es tan importante. Por ejemplo, si el brazo real está estirado, pero el brazo virtual está doblado, se puede tolerar bastante discrepancia entre ambos. Lo que no se puede tolerar, por ejemplo, es la discontinuidad. Es decir, el cerebro es flexible, pero tiene unos límites. El cuerpo, pues por definición parece que es continuo, no es discontinuo. Igual se puede evocar en ciertas condiciones, pero la discontinuidad se tolera peor. Sin embargo, vimos que la elongación del brazo se puede elongar muchísimo y se sigue teniendo la ilusión de propiedad. En este caso, lo que hicimos fue un experimento en el que la correlación táctil, bueno, esto es con todo el detalle cómo se hace el experimento, pero en este caso la correlación táctil venía de que la persona tocaba una especie de alfombrilla y el brazo, conforme lo iba haciendo, se iba haciendo más largo, más largo, más largo. Y vimos que no era un problema, se seguía teniendo la ilusión, disminuía un poco con la longitud, pero disminuía muy poco en realidad. Y como pueden ver, si hay una amenaza al brazo largo, sigue habiendo un reflejo de retirada, a pesar de que es bastante largo.
y se seguía teniendo la ilusión propioceptiva. Aquí se ve como hay reflejo de retirada. Hay una serie de medidas, es un trabajo bastante largo, pero bueno, es otro de los límites. Se pueden hacer deformaciones, se puede elongar, se puede acortar, se puede cambiar el aspecto y no afecta tanto al sentido de propiedad. Se puede utilizar en neurorehabilitación, como decía, esta es un área en el que hay bastante interés. La realidad virtual, bueno, voy a hablar un momento del dolor. La realidad virtual se ha utilizado para tratamiento del dolor. La forma más obvia de utilizarlo en el dolor es como distractor, es decir, un entorno inmersivo, interactivo, etcétera, capta mucho la atención y es una buena forma de estar distraído. Concretamente, Hoffman publicó muchos estudios en niños quemados en los que se producía el cambio de las vendas, es un procedimiento muy doloroso, y veían que si estaban haciendo un juego muy inmersivo que ocurre en un entorno, como pueden ver, de nieve, en el que tienen que disparar a los muñecos de nieve, etcétera, pues toleraban mucho mejor ese procedimiento doloroso del cambio de los vendajes, ¿no? O sea que una forma de utilizar la realidad virtual para el dolor es como mera distracción, pero es más distractor que si uno ve una película porque es más inmersivo y puede ser más interactivo, etc. Pero a nosotros nos ha interesado ver en qué medida afecta al umbral de dolor el modificar el cuerpo virtual, por ejemplo, modificar los colores. Y hemos visto que si medimos el umbral al dolor, el umbral de temperatura, y vemos un brazo virtual que sentimos como propio pero está enrojecido, tiene de hecho un efecto en nuestro umbral de dolor. Es decir, vamos a tener dolor antes si está enrojecido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la información visual de nuestro propio cuerpo tiene un impacto sobre cómo sentimos el dolor y por lo tanto también quiere decir que a lo mejor modificando la representación del cuerpo podemos disminuir el dolor, que obviamente es el objetivo, ¿no? Una cosa que probamos también fue a ver si se cambia el umbral de dolor si se hace el miembro transparente. Es decir, si uno tiene un dolor muy intenso en una mano, por ejemplo, podríamos pensar, bueno, y si la mano se hiciera transparente, dolería menos, pero en realidad no es así, es al revés, porque al hacerse, como pueden ver, hicimos un brazo que se hacía progresivamente transparente y en realidad duele más si es transparente. Y eso es coherente con datos que existen en la literatura sobre lo que además hemos publicado recientemente, que es que en realidad cuando uno ve su propio brazo, imagínense cuando van a sacar sangre, por ejemplo, duele menos si se mira, eso está medido. Duele menos si se mira porque la visión del propio cuerpo es analgésica. Existen varios trabajos que apoyan esta idea y en realidad eso hace que si nuestro cuerpo es transparente, en realidad el dolor aumenta. Y bueno, lo cuantificamos en distintas formas. Si alguien quiere después lo puedo explicar. Bien, entonces, ¿cómo sería la rehabilitación en realidad virtual? Bueno, pues esta es la idea. Trabajamos en un proyecto europeo que se llamaba Beaming y la idea es que uno puede estar en su casa y se pone unas gafas de realidad virtual y puede aparecer en el hospital y entonces puede tener un tratamiento hecho de forma remota. Y de hecho esto lo implementamos utilizando siempre todos estos conceptos de propiedad del cuerpo virtual, etcétera, en el que en este caso lo que hicimos, que es un setup para neurorehabilitación inmersiva, etcétera, y lo que hacíamos era, en este caso teníamos un artefacto, un aparato robótico en el que se transmite la fuerza y la persona situada a distancia en su casa podía interaccionar físicamente con el médico, es decir, no solo verle y tal, sino además tener una interacción física que le puede decir, bueno, estira el brazo, muévelo así, y lo que veía el paciente era esto, veía su cuerpo, pero en este caso cuerpo virtual, el médico con una representación de un avatar y la interacción, se podían tocar físicamente y se podían hacer una serie de ejercicios de rehabilitación.
Esto quiere decir que es posible hacer este tipo de cosas. Otra cosa es que sea posible económicamente, sea demasiado caro esto, no se puede tener en casa, o sí, saldrán aparatos más baratos, bueno, ya veremos, pero quiere decir que este tipo de sistemas pues se pueden hacer hoy en día y es perfectamente imaginable que en pocos años uno, si son pacientes, por ejemplo, que tienen dificultad de movimiento, etcétera, pues es muy útil el que puedan hacer esa rehabilitación desde su casa. Y por último, voy a hablar de otro aspecto interesante de por qué es útil internalizar un cuerpo virtual. Y es que en realidad, como han visto, uno puede verse con otro cuerpo, puede ser más alto, puede ser más bajo, puede ser más guapo, puede ser chico, puede ser chica, y en realidad pues, se produce esa internalización del cuerpo virtual y uno se lo cree, es decir, se produce, aunque sepamos que no es verdad, pero se produce una identificación bastante profunda y esto lo hemos medido mucho. Y esto nos permite ser otro, nos permite tener otra perspectiva, ver el mundo desde el punto de vista de otra persona porque tenemos otro cuerpo y nuestro cuerpo en realidad es muy determinante de cómo somos. Y voy a mostrar algunos ejemplos. Uno es cambiando el color de la piel, cambiando de raza. Otro, bueno, es cambiando el cuerpo y otro es en el cuerpo de un niño. En el grupo, en el Event Lab, esto no es trabajo que haya hecho yo directamente, lo han hecho mis colegas del laboratorio y una cosa que han hecho 2 o 3 trabajos sobre qué efecto tiene el cambiar el color de la piel, es decir, pues que una persona blanca se identifique con un cuerpo que es negro y lo compararon de hecho con un cuerpo morado, que que no asociamos a ninguna raza, y se producía una identificación con este cuerpo negro y después han hecho otro estudio posterior en el que, bueno, voy a explicar primero brevemente el resultado. En el primer estudio, que es un trabajo ahora muy citado, lo que vieron es, y lo han hecho otros investigadores con otros paradigmas, etcétera, es que cuando uno siente un cuerpo de otra raza, de cualquiera, como propio y pasa un rato en el que se internaliza ese cuerpo, se produce una identificación y esto afecta una medida de lo que se llama el racismo implícito. El racismo explícito es el que uno puede decir, ¿no? El que puede expresar con palabras, pues el que tenga más sentimientos racistas o menos, pero otro es el implícito, es el que uno dice, no, 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 yo no soy racista, pero hay unos test que están perfectamente calibrados que se llaman test de asociación implícita, que quiere decir que cuando asocias conceptos que te chocan, cuando los tienes que asociar te cuesta más, tardas más tiempo, mide el tiempo de reacción, de forma que uno tiene que asociar unos conceptos con otros, por ejemplo, blanco bueno, etc. Entonces, son unos test que están calibrados y que se tiene que responder muy, muy rápido y al responder muy rápido, cuando uno asocia conceptos que le cuestan un poquito más, pues tarda un poco más y al final da una medida que es lo que se llama son test de asociación implícita. Y lo que se vio es que después de estar un rato en un cuerpo, en este caso de raza negra, se producía una identificación y disminuía este racismo implícito. Y entonces este segundo trabajo del que ahora voy a mostrar el vídeo, lo que quisieron ver es si se producía una duración, o sea, cuánto tiempo dura ese efecto. Dura 5 minutos y lo que hicieron fue repetir los tests después de una semana y vieron que permanecía más disminuido. Entonces lo que hacen aquí, lo que hicieron, que es una de las primeras veces, bueno, una cosa que no se ha hecho todavía en realidad virtual es tener exposición continuada, porque como decía antes, casi no hay contenidos y entonces no se tienen prácticamente datos de qué pasa cuando alguien está en entornos virtuales un día y otro día y otro día. Lo que hicieron en este experimento es que la gente fuera a hacer una especie de clase de tai chi
en realidad virtual, pero fueron 1, 2 o 3 días. Y después hacían los test de racismo, los test de asociación implícita. Y aquí se pone en el equipamiento. Este es el profesor de Tai Chi, en este caso el cuerpo es blanco y se hacen una serie de ejercicios y se aprovechan los ejercicios pues, para producir esas correlaciones visuomotoras. Se sigue los ejercicios que dice el profesor. Y después se hace, pero el cuerpo ahora, la piel es más oscura y se hace, unos sujetos lo hacen con un cuerpo blanco, otros lo hacen con un cuerpo negro y se mide, lo hacen 1 día, 2 días, 3 días y comprobaron que efectivamente el efecto de disminución de ese racismo implícito persistía durante al menos 1 semana. No lo midieron más allá, pero esto quiere decir que es un efecto que tiene un impacto bastante grande en más que solamente sentir el cuerpo virtual, sino que esa identificación tiene un impacto en cómo percibimos a los demás también. Esto se ha hecho igualmente en otros experimentos que no son con realidad virtual, sino que son con imágenes, etcétera, con vídeos. Otro tema interesante es en qué medida puede afectar a nuestro comportamiento el tener un cuerpo o el tener otro. Y esto es algo que todos un poco pensamos de una forma intuitiva, ¿no? El que cuando uno va pues, muy bien vestido y muy arreglado, pues tiene una posición y todo, un poco se puede comportar de una forma un poco diferente en función de la ropa que lleve, ¿no? El hábito hace al monje. Entonces, en este caso, en este experimento, que es muy, muy divertido, la verdad, lo que hicieron fue tomar clases, en este caso, de tocar estos tambores y la persona internalizaba este cuerpo más informal, un cuerpo muy formal, con traje y corbata, etcétera, etcétera, y en este caso sin cuerpo, solamente unos guantes blancos. Y se medían una serie de parámetros. Bueno, se alinea el cuerpo, empieza, se dice cómo tocar el tambor. En este caso ven que son estos sistemas que son un poco más aparatosos que los que se van a comercializar para tener en casa, son sistemas también más pesados. Y está tocando los tambores y en este caso ven que este es el profesor y en este caso la persona se ve con un cuerpo más formal, un cuerpo más informal. Se ven cuando miran hacia abajo, pero también se ven reflejados en el cristal y estos movimientos están en correlación con sus propios movimientos. En este caso ven que también hay una correlación auditiva. Nosotros no lo oímos, pero además oyen los tambores. O sea que es visual, táctil y auditiva. Y en este caso ven que es sin cuerpo, solo con unos guantes blancos. Y lo que se midió en este caso es cuánto movimiento hacían al tocar los tambores, cuánto se movían y de hecho se hizo una cuantificación como hay la medida de tracking, se podía medir exactamente todas las dimensiones de los movimientos del que tocaba el tambor. Y lo que se observó fue que la dimensionalidad, es decir, los movimientos tocando el tambor, eran mucho más grandes cuando se tenía este cuerpo más informal que uno asocia más a tocar el tambor que cuando se estaba con ese traje, con la corbata, etcétera, que es una situación diferente. Lo que quiere decir eso es que es una constatación más, y hay muchas, de que en realidad el cuerpo que uno internaliza tiene un efecto en el comportamiento. Y voy a mostrar un último ejemplo que es muy ilustrativo también.
que en este caso fue internalizar el cuerpo de un niño, de una niña concretamente. Son mujeres, internalizan el cuerpo de una niña. ¿Qué tiene, qué característica tiene? Pues obviamente es pequeñita y de hecho entra su madre y ven que le llega pues, por un poco más de las rodillas y además tiene cuerpo de niña, es más redondito, etc. Y lo compararon con un cuerpo de adulto encogido, ¿no? Es decir, en este caso está el factor de la forma del cuerpo y en este caso solo está el aspecto del tamaño, pero es un adulto encogido. Y en este caso lo que hicieron es una medida de estimación de tamaño. Todos sabemos que cuando uno es más pequeñito, estima los tamaños más grandes, ¿no? Lo ve todo, los recuerdos de las habitaciones, ¿no? De cuando éramos pequeños, todos lo recordamos más grande porque nuestro tamaño era más pequeño. Pero no solo es el tamaño en realidad. Entonces, en este caso, internalizaron este cuerpo más pequeño de niño y lo compararon con este cuerpo más pequeño de adulto y vieron que en realidad esa estimación, y este es un artículo en PNAS, que es una revista muy prestigiosa, y lo que vieron es que cuando se tiene el cuerpo de niño, las estimaciones que están aquí en rojo de tamaño son mucho más grandes, significativamente más grandes que cuando se tiene el cuerpo de adulto, pero pequeño. Es decir, que hay un factor que es no solo de la forma, sino también de ponerse en la mentalidad de que uno es un niño pequeño. Bueno, hay muchas más evidencias y muchos más estudios. En la página web de nuestro laboratorio, del Event Lab, están todos los artículos colgados, vídeos, etc. Y por último terminaré con esto. No solo podemos sentirnos en un cuerpo virtual, sino que puede ser un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico puede ser el cuerpo de un robot. Todos los principios son los mismos. Es decir, yo puedo estar aquí y, como voy a mostrar ahora, puedo estar dentro de este robot y el robot puede estar en otro sitio y en ese caso puedo hacer correlaciones y ver si puedo sentir como propio el cuerpo del robot. Y los principios, como digo, son los mismos, es decir, correlaciones visuomotoras, que yo me mueva y el robot se mueva. Y, por ejemplo, ahora mostraré el ejemplo de una experiencia que hicimos, que es un vídeo de la BBC, que lo retransmitieron, y en este caso, por ejemplo, yo muevo la cabeza y al mover la cabeza veo la habitación con el mismo movimiento de cabeza. Fue una experiencia muy interesante y esto también es algo que probablemente pues, veamos en un futuro no muy lejano, el que uno pueda, obviamente con un cuerpo virtual no podemos interaccionar físicamente con el entorno, no puedo ir y coger una cosa, pero si yo estoy controlando un cuerpo robótico que está situado en cualquier sitio, en Australia o en Marte, pues puedo interaccionar físicamente con el entorno. Pero los principios son todos igual que los que he mostrado hasta ahora para el cuerpo virtual. Y bueno, está en inglés, este es el locutor de la BBC y ellos estaban en Londres, él y Mel Slater, que es el codirector del Event Lab, y aquí estaba este robot que estaba en Londres, pero yo estaba en Barcelona con el mismo sistema que utilizamos. This project called Beaming allows someone to instantaneously transport themselves physically to another location. So Mavi here is in Barcelona. Hello, Mavi. Entonces yo estoy aquí con el mismo traje que utilizamos para realidad virtual y ahora lo estoy utilizando para controlar los movimientos del robot. El movimiento de los ojos es falso. Ven, yo puedo subir los brazos, ver las propias manos, verlo en 3 dimensiones, es visión estereoscópica también. Let me get this straight. You're not here, you're in Barcelona. Y es una sensación realmente muy curiosa porque es muy distinto poder tocar las cosas o interaccionar. Y también es muy interesante que la gente reacciona ante ti. Es decir, te miran a la cara, te pueden asentir
te pueden seguir los movimientos de la cabeza y eso te hace sentir que están respondiendo a ti físicamente. Y ven que los movimientos de las manos son iguales. So you can see me, you're looking at me now. Esto lo encontré muy interesante, el que uno mueve la cabeza y todo el mundo responde a ti como si fueras una persona física en el lugar. Y eso da una gran sensación de presencia remota, ¿no? Should we do a high five? All right. Thanks, Mavi. Good meeting. Bueno, pues con esto termino y creo que, bueno, que he intentado demostrar que el cerebro tiene esa flexibilidad para sentir otros cuerpos como propios. Puede ser cuerpos virtuales, pueden ser cuerpos físicos estáticos, pueden ser cuerpos robóticos y por lo tanto se abre como hay todo un mundo de aplicaciones que podremos ver pues en un futuro yo creo que muy cercano. Gracias. Bueno, por supuesto es el trabajo de mucha gente, del laboratorio y de varios proyectos europeos, etcétera. Agradezco a todos. Gracias. Muchas gracias, Mavi. Abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar, tenemos un micrófono para hacerlo. Aquí había una pregunta. Hola, buenas noches. ¿Me oye? Buenas tardes. ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? Ah, vale, vale. Buenas tardes. Me ha encantado la conferencia porque, bueno, he visto más la aplicación con estos nuevos robots que, bueno, sé que tienen muchas posibilidades, pero, vamos, no me imaginaba que para el cerebro tendría tantas, con lo cual ha sido una sorpresa muy agradable. Mi pregunta, o sea, como instrumento, ¿y qué aplicaciones hoy por hoy se vislumbran que pueden servir no solamente para la medicina, sino también para, no sé, para explorar el cerebro, para las personas que han perdido la movilidad por algún accidente y puede tener también una manera de recuperar mejor de una fase del cerebro que no conocíamos, pero que vemos que existe y que quizás se podría utilizar más adelante? Sí, sí, efectivamente. Las aplicaciones en el tema de realidad virtual son muy amplias. Todo el mundo a la primera, claro, lo más obvio es el entretenimiento, los juegos, etcétera, pero hay muchas aplicaciones, lo que se llaman aplicaciones serias, que las hay en todos los ámbitos que nos podemos imaginar. Es muy importante en educación, por ejemplo, en realidad lo que te puedes tener en realidad virtual son experiencias que las puedes tener unas sí y otras no en el mundo real, pero puedes, por ejemplo, pues, ver reconstrucciones animadas, por supuesto, pues, del pasado, de la historia. Se puede estudiar historia de una forma totalmente inmersiva, se pueden visitar, pues, ciudades que estén desaparecidas. Se pueden aprender muchas cosas que requieran un entrenamiento físico, por ejemplo, clases de golf, de lo que sea, se pueden hacer. Hay mucho interés en el mundo de los deportes, por ejemplo, porque se pueden aprender, igual que se utilizó desde hace tiempo para pilotar, ¿no? Para aprender a pilotar aviones. No eran tan inmersivos algunos de los entornos, pero para aprender a pilotar aviones, a llevar coches, a hacer cosas. Después, en todas las áreas, en el mundo del periodismo, hay una rama de periodismo inmersivo que pretende
dar a la gente la sensación de la noticia de una forma inmersiva, es decir, en vez de leer sobre la guerra en Siria, pues aparecer tú en la guerra en Siria. Los entornos virtuales que he mostrado son reconstrucciones digitales, pero también hay vídeo de 360 grados que tiene algunas limitaciones al respecto, es decir, uno tiene el punto de vista de la cámara y no se puede mover tanto dentro, pero sí que hay vídeo de 360 grados que le puede transportar al sitio también. Y esto es el periodismo inmersivo. En medicina hay muchas aplicaciones, se ha utilizado mucho, por ejemplo, para entrenar a cirujanos con sistemas mucho más pobres de los que se pueden hacer ahora, pero, por ejemplo, no solo para entrenar a cirujanos para abrir y ver qué se van a encontrar, incluso con la información de táctil, etcétera, sino también, por ejemplo, para para entrenarse en emergencias que puede haber en un quirófano, es decir, poderse entrenar en situaciones que en el mundo real pues, suceden con muy poca frecuencia. Después también pues, en la ciencia, en visualización de datos, visualización de todo, de moléculas, de planetas, casi en cada ámbito que uno se le pueda ocurrir hay, en el ámbito de la rehabilitación. Después lo que usted decía respecto a las personas con menos movimiento, con una parálisis, yo creo que es una aplicación fantástica y hay mucho interés en esto porque, claro, en el caso de la realidad virtual, pues se puede traer todo un mundo que uno a lo mejor pues, no puede moverse con tanta... o no se puede mover en absoluto y pueden estar en un mundo de una forma muy inmersiva, pero además la idea de utilizar cuerpos robóticos es bastante realista, es decir, el que uno pueda moverse, y de hecho se han hecho muchos, pero en el entorno más de los laboratorios, que es que alguien que no tiene movilidad pues pueda desplazarse por un sitio viendo a través de los ojos del robot y pueda interaccionar con la gente y transportarse a otros sitios. Incluso pues se piensa que en el futuro, igual que hay bicicletas que uno alquila, pues haya robots que uno pueda controlar a distancia y coger su robot e irse por Bilbao de turista, ¿no? O sea que hay en casi todos los ámbitos hay aplicaciones serias, digamos. He llegado justo cuando usted empezaba y no sé dónde trabaja, me gustaría saberlo. En Barcelona. ¿Y en qué institución? En la Universidad de Barcelona y en un instituto de investigación biomédica del Hospital Clínico. En el Clínic. Ya. ¿Y cómo se llama el departamento? Neurociencia de sistemas. Neurociencia de sistemas. Ah, neurociencia de sistemas. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas. Yo quisiera hacerle dos preguntas. Una, si tiene algo que ver esta charla que usted nos ha dado con la que, por ejemplo, el nacimiento de una persona que nace, por ejemplo, hombre, pero luego se siente mujer. Esa es una pregunta. Luego, la otra es, si, por ejemplo, nace hombre y se siente mujer, a ver si se podría cambiar las ideas del cerebro para que en realidad sea lo que físicamente es. Nada más. Bueno, pues eso nos lo han consultado expertos en transgénero y tal, y una aplicación que se ve es que alguien que vaya a tener una operación de cambio de sexo, que es algo que puede ser, bueno, es obviamente muy traumático, muy fuerte, es un cambio muy grande, pues que se pueda experimentar antes de pasar por una operación, el poder tener la experiencia con un cuerpo virtual para ver qué tal lo tolera o le parece, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad. Y después, lo que usted dice, es cierto que se puede utilizar, no sé si para cambiar las ideas, pero sí para, a lo mejor, en terapias o en entrenamiento, en exploración de cuánto se identifica uno con
con un cuerpo, con un sexo, con otro sexo. Es decir, efectivamente es algo que ya lo hemos hablado con expertos, etcétera. O sea que sí, es interesante. Yo quería. Oye, se me ocurre que el mundo de la psiquiatría es otro campo muy interesante, aunque difícil, pero hacer una realidad virtual de vivencias y demás para ayudar a terapias de enfermedades psiquiátricas me parece un campo difícil pero muy interesante. Se ha utilizado mucho en el estudio de la paranoia, para cuantificar paranoia, y hay muchos artículos de un colaborador nuestro. En el campo de la paranoia se ha utilizado mucho para ver, pues por ejemplo, si hay paranoia de seres virtuales, y la hay igual que de las personas reales. Y hay mucho interés, efectivamente, en entonces darle la vuelta y poder utilizarlo. Pero claro, es delicado y hay que ir con mucho cuidado en el campo de la psiquiatría, pero hay posibles utilizaciones. En la psicología sí que hay una utilización más amplia, hay mucha utilización en el tema de fobias para desensibilización progresiva, de forma que alguien que tenga aracnofobia pues pueda acercarse a las arañas de una forma más progresiva y controlando su ansiedad, etcétera, y se pueda producir en el miedo a las alturas para poder adaptarse progresivamente a la altura, etcétera. Es decir, en el mundo de las fobias sí que hay ya empresas que están comercializando aplicaciones de este tipo. Y en el mundo de la psiquiatría hay varios psiquiatras que están experimentando con ello, pero no hay aplicaciones todavía estandarizadas. Hay una pregunta aquí. Mi pregunta va como desde el ámbito en el que yo trabajo, que trabajo con adolescentes, y veo que muchos de ellos están muchísimas horas dedicando a juegos de ordenador, y sobre todo la mayor parte de los que más les enganchan, apasionan, etcétera, son juegos bélicos de entornos de guerra. Entonces, cuando he visto el experimento de cómo el estar en una piel negra nos disminuye el racismo interno pues no confesable, quería preguntarte si tenéis algún estudio sobre lo contrario, ¿no? Cómo el estar mucho tiempo en entornos de violencia tan importante puede tener pues influencia en la psique de estas nuevas generaciones. Esa era un poco mi pregunta. Sí, ese es un tema muy importante. Y hay muchos aspectos interesantes en ese. El primero es que todos los sistemas que están saliendo y que van a salir en breve de realidad virtual no se recomienda que se utilicen por debajo de los 13 años, más que nada porque no se tiene ni idea de si puede tener algún efecto en un cerebro que está más en desarrollo, etcétera. O sea que todos van a llevar la etiqueta diciendo que no lo pueden usar menores de 13 años, salvo que salgan sistemas nuevos específicos para niños. Después, no hay datos, como he dicho antes, no hay datos de uso continuado, pero continuado casi de pocos días. O sea, no hay casi datos científicos de uso repetido, porque ha habido pocos contenidos hasta ahora y no ha habido estudios. Entonces, no se sabe qué efecto puede tener el usarlo de forma repetida. Es obvio que usarlo muchas horas de forma muy repetida pues, puede tener algún impacto. Bueno, por ejemplo, como no se conoce bien, siempre se dice que no se conduzcan vehículos después de estar en realidad virtual, porque puede haber ese tipo de adaptaciones a los tiempos, etcétera. Es decir, si estamos en un entorno virtual en el que todo va a otra velocidad, más rápido, más lento, si después nos quitamos el sistema y nos vamos a coger un coche, a lo mejor estamos adaptados a una velocidad diferente y podemos reaccionar mal. Es decir, puede haber todo esto no se conoce bien. En el ámbito de la investigación siempre se dice
tienen que firmar que no van a llevar un vehículo después y tal. No es porque haya efectos peligrosos, pero realmente es porque es en prevención, ¿no? Entonces, es verdad que hay que estudiar qué efecto tiene y ver si puede haber estos efectos negativos, digamos. Efectivamente, igual que puede haber efectos en un sentido, puede haberlos en el contrario. Entonces, todo esto todavía es un tema que se tendrá que estudiar en los próximos años, pero está claro que todos los problemas que puede haber de adicción o de, pues cuanto más jóvenes sean, yo creo que son una población mucho más vulnerable, porque tienen menos autocontrol del tiempo que van a pasar, etc. Me falta una pregunta. Ya sé que los robots llevan años ya trabajándose, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo lleva la investigación, más o menos, no solo en España, sino a nivel mundial, de aplicar o de ver la posible aplicación a la neurología? ¿De los robots, concretamente? Sí. Bueno, se están utilizando robots, claro, depende también a lo que uno llame robots. Si son robots más antropomórficos, depende. O sea, se llaman robots, por ejemplo, se están usando robots en cirugía, pero no son como una persona, sino que son como un brazo, ¿no? Entonces, se utilizan muchos robots, pero que no tienen el aspecto del robot como el que he mostrado, ¿no? Entonces, se están utilizando robots, por ejemplo, lo que he mostrado para interaccionar de forma remota con el paciente en casa también es un brazo robótico también. Entonces, en la neurología concretamente, pues yo creo que no hay un uso ahora mismo, es decir, se está trabajando bastante con robots y nosotros hemos combinado realidad virtual con colegas que hacen robots para hacer rehabilitación, por ejemplo. Es decir, para ver pues, en qué medida, o sea, robots que básicamente, o exoesqueletos también, que no son robots, sino que son como una especie de robot, pero que se adapta a tu propio cuerpo y te puede mover. Entonces, esto se está utilizando, por ejemplo, para que pueda caminar. Alguien que no puede caminar puede ir con un exoesqueleto que le puede llevar y que uno puede mover un poquito, digamos. Tú mueves un poquito y el resto lo mueve el robot. O sea que, pero no son robots propiamente dichos, ¿no? Son exoesqueletos. O sea que sí, que va habiendo cada vez más este tipo de aplicaciones. Es que me parece como que ha avanzado mucho, porque desde que se vieron los primeros robots, por ejemplo, para ensamblar coches, ¿no? Los brazos, a todo esto me parece a mí como que ha corrido mucho, ¿no? ¿O ha sido lento? Yo creo que ha sido un poco, bueno, quizá esperábamos que fuera un poco más rápido, ¿no? Pero la robótica, bueno, hay mucho trabajo ahora mismo en robótica, sí. Sí, yo quería preguntarle, digamos, en aplicaciones industriales de exploración, de bajar a un entorno industrial peligroso, incluso militares, no he entendido si hay un feedback entre las sensaciones. O sea, haya aparecido un robot que manejaba una persona, no sé si estaba en la misma habitación o en Barcelona, no lo entendí muy bien. El robot estaba en Londres y la persona estaba en Barcelona. Pero no había un feedback de sensaciones, lo que tocaba el robot. En ese caso no había, efectivamente, en ese caso no había feedback de sensación. Puede haberlo, pero no lo había. En este caso solo era control motor del robot, pero sin feedback ninguno. Hay sistemas para feedback. En general, algo que creo que no he dicho, una gran limitación de la realidad virtual es el tacto, es la transmisión de feedback táctil. Se simula con vibradores, etcétera, se pueden hacer, se hacen algún tipo de estímulos, pero por ejemplo, pues es muy difícil tocar el agua. Si uno está en un entorno debajo del agua, la sensación del agua, por ejemplo, o en general de tocar, uno puede ver perfectamente una mesa virtual o un tanque o lo que sea,
pero tocarlo es más difícil y se tienen que utilizar, bueno, se prueban diferentes estímulos. A veces, según qué cosa, se puede tener una representación física de lo mismo. Digamos que si queremos aprender a conducir o algo así, puede haber una simulación de un volante físico y entonces uno ve solo el entorno virtual, pero el correlato físico está ahí. El que uno toque, por ejemplo, el hombro de alguien y lo note, pues eso hay que simularlo de alguna forma. Es una limitación porque no es muy obvio cómo tener un sistema que funcione de una forma generalizada, digamos. Pero sí, hay muchísimo uso en el militar, hay mucho interés en este aspecto. Bueno, sí hay eso que nos pone a todos los pelos de punta, ¿no? que vaya por ahí robots matando gente con un tío moviéndolo desde un ordenador, ¿no? Pero en otros, un ambiente más positivo, yo que sé, que haya una plataforma marina o en una mina o en un sitio industrial muy peligroso con radiación, que haya un señor que se pueda poner en el cuerpo de un robot y maniobrar, cerrar, coger herramientas o cerrar válvulas. De hecho, se han utilizado en Fukushima, por ejemplo, se han utilizado robots, o para detectar minas se utilizan robots también, y uno puede interaccionar de una forma más inmersiva o a través de unas palancas, claro, no es igual. Es decir, si uno se quiere transportar al sitio, es diferente si ves por los ojos del robot que si lo controlas. Según el uso, pues se puede utilizar de una forma o de otra. Si tiene que haber interacción con personas, está bien tener un cuerpo, aunque sea un cuerpo que no sea muy, ni siquiera como el que he mostrado, que sea muy simple, que sea una plataforma con ruedas, etcétera, pero la gente enseguida reacciona. Si hay un mínimo de interacción, la gente enseguida reacciona como si fuera una persona. Eso se ha hecho, por ejemplo, pues llevando a una fiesta a alguien que está en su casa y está representado por un robot y va hablando con unos y con otros, o tiene una pantalla, sonríe, o un poco como el robot que he mostrado, que simplemente parpadeaba y hacía dos cosas, y la gente enseguida responde como si esa persona estuviera ahí. O sea que es muy adecuado para interaccionar con otras personas. O sea que según el uso se puede controlar con un mando o se puede controlar con pues con el propio cuerpo, etcétera, según lo que se pretenda. Sí. Bueno, y no sé si queda tiempo, yo no sé si esto sirve para hacer estudios sobre el sueño, un poco, ¿no? Que también es otra realidad virtual, no sé si se han metido por ahí en ese campo. Pues ahí sí que yo sepa, no sé nada respecto al sueño en realidad virtual. Hola, en caso de una persona con las piernas amputadas, para eliminar el dolor fantasma, dicen que recuerda las últimas imágenes de dolor. Entonces, ¿con este método se puede recordar el cerebro con unas piernas sanas y que no duela? Ese es un tema que se está haciendo. De hecho, en los amputados se ha utilizado mucho la terapia con espejos. Es decir, si falta un brazo, parece que el dolor disminuye si uno ve el reflejo del otro brazo, que con lo que se consigue con el reflejo es ver un brazo donde debería de estar, ¿no? Y eso parece que tiene un efecto positivo disminuyendo el dolor. De forma que es lógico pensar que bien viendo un cuerpo virtual o un cuerpo robótico, una prótesis en el lugar que debería estar, y si uno lo puede controlar mínimamente, que se supone que esto tiene un efecto positivo en la disminución del dolor. El hecho de que el brazo esté, es decir, que la representación mental que uno tiene, que es que ahí hay un brazo, que bueno, puede estar más deformado, menos deformado, pero es decir, la representación puede estar deformada y eso duele, ¿no? Pero el hecho de que el brazo esté donde debería estar con un aspecto más o menos realista parece que es positivo para disminuir el dolor. El que haya una imagen visual que vaya con la imagen,
táctil o perceptiva que uno tiene, la representación cerebral del miembro. Muchas gracias. Pero hay bastantes, se está investigando bastante en este área. Hola, has dicho, bueno, casualmente mi pregunta tenía relación también con el tema de los sueños. Bueno, el compañero ha hablado del sueño y yo quería saber un poco si te atreverías a dar una opinión sobre el tema de los sueños, porque los sueños en realidad son un entorno virtual en el que tenemos todos experiencia, ¿no? Entonces, quizá la diferencia con el entorno virtual que construimos con la tecnología es que es bastante aleatorio, ¿no? Entonces, mi pregunta, no sé si te atreverías a darnos una opinión sobre qué utilidad puede tener un entorno virtual tan aleatorio como el que tenemos durante las noches, ¿no? Cuando soñamos. ¿Qué utilidad puede tener para nuestro cerebro? Sí, te estoy hablando un poco avanzando cuál podría ser la función, porque incluso yo conozco a algún autor que habla de que los sueños son un entorno virtual seguro. Entonces, claro, es un entorno virtual, pero es aleatorio, no sabemos cuál es la función y desde la perspectiva de los entornos virtuales, ¿qué utilidad puede tener un entorno virtual aleatorio que cambia constantemente varias veces a la noche, por las noches 4 o 5 veces, ¿no? Esto, o sea, la función del sueño REM, sí, pero desde una perspectiva de lo virtual. Bueno, respecto a cómo se genera el sueño REM, hay dos ideas principales. Una que creo yo, una que es que simplemente es una serie de activaciones aleatorias de neuronas y la historia la construimos a posteriori, ¿no? Y la otra es que en realidad se produce una cierta historia, ¿no? Y esa secuencia pues, puede tener alguna utilidad para consolidación de la memoria o lo que sea, ¿no? ¿Qué función puede tener como entorno virtual que aparece de forma aleatoria? Yo me lo he preguntado muchas veces personalmente, pero no tengo idea, no lo puedo contestar, pero sí, es intrigante el hecho de que se configuren historias, porque podría ser algo azaroso, ¿no? Que no tenga sentido, sin embargo, se hace una historia sobre ello. Yo creo que todas las evidencias apuntan a que participa en procesos de consolidación de la plasticidad cerebral, de lo aprendido durante el día, y eliminación de basura, de recuerdo, de información innecesaria, ¿no? Creo que casi todas las evidencias apuntan a eso, pero en comparación con los entornos virtuales no se me ocurre si eso podría... O sea, es muy diferente un entorno virtual de los sueños que emerge del cerebro que un entorno que imponemos, ¿no? No sé si es comparable. ¿Alguna pregunta más? Pues estamos por clausurada la sesión. Agradecemos a todos ustedes el que hayan estado aquí con nosotros desde Centro Achucarro y esperemos que el próximo Achucarro Forum vengan ustedes a visitarnos. Muchas gracias, Mavi. Muchas gracias.